corazones. Y ellas son, ¿verdad?, las que purifican nuestras almas. En el día de hoy, ¿verdad?, nosotros tenemos, como le dije, la lección número 12. Dice que el tema es: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. El tema: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Nosotros tenemos que un misionero no es más que una persona que tiene como objetivo principal anunciar el evangelio. En el caso de nosotros, la fe sin obras es muerta, así que debe ir la palabra, ¿verdad?, acompañada de obras en medio de aquella persona que de verdad no creen. Jesucristo dejó la gran comisión a los discípulos y le dijo que vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, al que cree y sea bautizado, que sea salvo. Y el Señor nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que nosotros todos tenemos una misión aquí en la tierra. Hay personas que salen a otros países físicamente, pero ahora en estos tiempos de crisis, el Señor nos ha permitido a nosotros salir a muchos, ¿verdad?, a otros países sin tener que moverse físicamente. Por ejemplo, Socorro daba un testimonio en Las Damas y decía que ella ha viajado muchísimo ahora y ha orado por personas aquí en Estados Unidos que se han sanado, y daba testimonio de que muchas personas han recibido sanidad a través, ¿verdad?, de sus oraciones. Así que estos medios nos han permitido a nosotros ser misioneros, algunos físicos, pero a otros también de manera virtual, llegar a vidas que están en otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos la bendición que en este momento está con nosotros una persona desde Colombia. Sibila, ¿verdad?, Cervantes, está con nosotros conectada y ella está físicamente en Colombia, pero sin embargo está recibiendo la palabra desde Hebreo 11 de Canca la Piedra. Entonces, esas son parte de nuestras bendiciones. No he visto conectada a Yulisa López, que el otro día la saludamos, que está en el Bronx, pero ella quiere que nosotros también la asistamos en la palabra. Y son personas que, aunque no están físicamente con nosotros le estamos llegando. Sammy, por ejemplo, está en el Bronx también, y a través de Hebreos 11 está recibiendo la palabra. La hermana Yulisa López también. Pero hay otros que están en Santiago, hay otros que están ahí en Canca Las Aromas, hay otros que están en la zona del supermercado, son amigos de los muchachos y se han ido alcanzando. Y nosotros tenemos ese privilegio que Dios nos ha encomendado a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Por tanto, esta clase, aunque en un momento dado fue Pablo dándoles los últimos toques a los líderes de la iglesia de Éfeso, nosotros está totalmente actualizada en estos días, también para cada uno de nosotros. El tema, ¿verdad?, que tenemos, que dice: los misioneros requieren mostrar ¿qué? Abnegación y santidad. Entonces, levanten la mano los que son misioneros aquí. Aquí todos estamos predicando a las naciones. Todos esos videos que quedan en YouTube también están ahí disponibles para pueblos que están en otros lugares, quién sabe dónde, porque a través de las redes sociales podemos llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando se habla que un misionero requiere mostrar abnegación, estamos hablando de una persona negada, una persona que renuncia a sus propios deseos. Y Pablo era uno de ellos. Pablo estaba renunciando a sí mismo para darle paso a un llamado de Dios a su vida, que era llevar el mensaje del evangelio a diferentes lugares. Así que Pablo, como ejemplo, que es la persona que tenemos, ¿verdad?, para compartir en el día de hoy, era misionero. Pablo realizó 4 viajes misioneros, 3 lo hizo completo, salió y regresaba, ¿verdad?, a Antioquía, que era de la iglesia madre donde salía, pero el último salió y no regresó, porque en el 4.º viaje misionero de Pablo, él murió. Pero fueron muchas las naciones. O sea, Pablo predicó en Asia, Pablo predicó en Europa y, ¿verdad?, llevó el evangelio y fue la persona llamada para llevarle el evangelio a los gentiles. Pablo fue una persona que sufrió mucho y sabe lo que cuesta, sabe el precio que se pagó, ¿verdad?, para poder llevar el evangelio. Pero Pablo también
hablaba y le decía que seamos imitadores de él como el de Cristo. Así que el Señor es santo, Pablo vivió una vida en santidad y también nos llamaba a nosotros a llevar, ¿verdad?, una vida también en santidad, para que esa entrega, cuando fuera con esas palabras y con un estilo de vida, un testimonio, entonces tuviera un efecto en los demás que lo estaban escuchando. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos para compartir, dice, comprender la demanda divina de abnegación en santidad en la obra misionera. O sea, todo hijo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha decidido negarse a sí mismo y seguir al Señor, está haciendo, ¿verdad? Está llamado a tener una actitud de abnegación. Y yo cuando estudiaba las clases le decía a Elis Mercedes que esta clase está tan actualizada para los días de hoy, porque nosotros como iglesia ya tenemos una primera prueba. El domingo ya hay autorización para hacer servicio de 1 hora y media. ¿Cuáles son los que van a ir? Yo no tengo la lucha de asistir allá porque, verdad, no estoy allá. Pero, por ejemplo, yo digo entre Judith y Joselito, ¿cuáles van a ir? Porque Joselito no puede ir. O sea, el mundo le está diciendo a la iglesia quién se congrega y quién no. Y nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿quién va a dictar las normas de nosotros congregarnos y adorar al Señor? ¿Va a ser el Estado o vamos a ser nosotros dirigidos por el Espíritu Santo? La prueba ya la tenemos encima. En la iglesia donde están esos pastores que pasan de 65 años, ¿qué va a pasar? ¿Quién la va a pastorear en este tiempo? Todos los que tienen niños pequeños, yo pensaba, bueno, Nelson y Francia, el bebé de Francia no puede cuidar a Eva, así que de ellos 4 va a ir uno. Y al final no va a haber que limitar el espacio si nos llevamos de las reglas del gobierno. ¿Por qué? Porque la mayoría va a tener que quedarse en su casa. Porque los papás de los niños de 0 a 12 años no son gente de 65 años para arriba, son los jóvenes. Entonces los jóvenes van a tener que quedarse cuidando a los niños. Entonces esta nueva generación la vamos a limitar, donde la palabra dice que vengan todos hasta los mamando a la iglesia. Entonces ahora los niños de 12 años para abajo no pueden ir a la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Pablo es un ejemplo vivo hoy de una persona que lo que tuvo fue llena del Espíritu Santo en medio de un proceso de prueba y las pruebas no lo detuvieron. Él no estimaba su vida. ¿Por qué? Porque era una persona que se había negado a sí mismo para seguir a aquel que lo llamó. Era un hombre que entendió que se le había dado un ministerio y veía que eso estaba por encima de él mismo. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos, aquí habla de abnegación, abnegarse es entregarse. Yo misma le dije, Señor, tantas veces que hemos repetido que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, pero una cosa es yo decirlo y otra cosa es de verdad que ya yo lo crea y lo ejecute en mi vida y camine a ese nivel, porque de verdad nosotros en estos tiempos lo vamos a necesitar. Jesús dijo, quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estoy yo dispuesta a seguir a Jesús? Porque la Biblia dice que vamos a participar de su gloria, pero antes de la gloria que viene el sufrimiento. No es igual yo decir que Abraham fue con el niño Isaac, iba, ¿verdad?, al monte y que iba a ser sacrificado. Uno dice, Abraham, el padre de la fe, creyó y actuó. Cuando Isaac le pregunta, ¿verdad?, llevan la leña, llevan todo, el niño no ve el animal que van a sacrificar, y cuando él le pregunta, Abraham dijo una palabra de fe, iremos y volveremos. Pero en el corazón de Abraham estaba la disposición y la actitud de sacrificar al niño. Por eso Dios le responde y le dice, no lo haga. Pero Abraham llegó a amarrarlo en el altar. Abraham llegó a coger el cuchillo y estuvo dispuesto a sacrificarlo. ¿Realmente estoy yo dispuesta a sacrificarme? Yo me he pasado de que leí esta clase evaluando mi vida y diciendo, mira, Señor, de verdad, ¿estoy yo dispuesta a pagar el precio? Y yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude.
y que yo pueda entender y que de verdad esté dispuesta a sacrificarme y a negarme, porque de verdad que lo vamos a necesitar. Hoy es miércoles y el domingo ya hay autorización para un servicio de 1 hora y media. ¿A cuáles vamos a elegir para que entren? Si nos llevamos de la prudencia, tal vez lo primero que entren hagan la fila, porque van a tener un rito también de muchísimo rato esperando a que me entrar. Nosotros tenemos que predicar sanidad y ahora los enfermos hay que dejarlo fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Estamos de verdad preparados para pagar el precio? Abnegación. ¿De verdad me estoy yo negando? ¿Estoy dispuesta a negarme a mí misma? ¿De verdad yo voy a sacrificar mis propios deseos? Entonces, son tiempos que nosotros ahora mismo tenemos que actualizarnos, meditar, orar y estar dispuestos, porque el problema ya empezó. Y la Biblia dice que van a pasar cosas para separar la paja del trigo. Entonces, estamos en un tiempo preciso en nuestras vidas. Santidad. Nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor dijo que es un pueblo que de labio me honra, pero su corazón está lejos de él. Esto no es asunto de dones, esto no es asunto de palabras, es asunto de una vida en consagración, de una vida apartada para el Señor, porque el Señor viene a buscar una iglesia santa, sin arruga. A veces nosotros estamos hablando y hablamos de santidad y nosotros como iglesia tenemos, ¿verdad?, un texto que lo decimos siempre que termine el servicio, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay muchísima gente que ahora mismo no sé hasta qué punto están esperando al Señor. Están ajenos a las cosas de Dios. Heriberto ahorita, ¿verdad?, dijo que oraran por la venida del Señor. Entonces, Apocalipsis termina diciendo que a la iglesia que diga, ven, Señor. Entonces, de verdad quiero yo que el Señor venga ahora. Estoy preparada para ser arrebatada. Estoy yo viviendo una vida en consagración, en santidad. Estoy yo negándome a mí misma. Así que ya lo sabemos. Abnegación es negarnos a nosotros mismos y dedicarnos totalmente, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Santidad, apartarnos para el Señor y vivir una vida en pureza. Dice el objetivo número 2, reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. La Biblia dice que las personas de doble ánimo, miren, están listos. Nosotros en el Evangelio tenemos que estar definidos. Nosotros tenemos que tener una posición firme. Y tenemos que aprender que la prudencia, al miedo no podemos llamarle prudencia ahora. De verdad que estoy segura que estamos viviendo tiempo decisivo en lo que nosotros vamos a tener que tomar decisiones en nuestras vidas a nivel de congregación, a nivel de pueblo que Dios me ha llamado en Canca, hacer luz en medio de las tinieblas, y nosotros vamos a tener que tener un carácter sólido. La Biblia dice que los de doble ánimo realmente no van a prosperar. Nosotros tenemos también que además de tener un carácter acorde al testimonio de Cristo, cuando hablamos del testimonio, ¿verdad?, ¿cómo es el Señor? El Señor es una persona con valentía, es una persona que no, realmente cuando decía tú sí es sí, tú no es no. Entonces nosotros tenemos que tener una posición sólida, sin doblez. Y nosotros tenemos que fortalecer ese carácter en este tiempo. El objetivo número 3 dice establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. Cuando Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cuando se habla de cruz, se habla de crucifixión. El mismo Pablo dijo que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces yo tengo que tener y establecer en mi vida una conducta de sacrificio. Usted ve esa vida de privilegios y la mayoría de los jóvenes que van creciendo en estos tiempos sin responsabilidad, que solamente quieren privilegios. Ya nosotros tenemos que activarnos y estar conscientes de que el Señor quiere de nosotros que entendamos que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero también tenemos que estar seguros de que el Señor venció al mundo. Así que no hay evangelio sin sacrificio, no hay evangelio sin cruz. Y nosotros debemos de establecer una conducta de sacrificio. Y volvemos, ¿verdad? Ya cuando hablamos de la pureza,
realmente estamos hablando de la santidad. En el pensamiento central dice que el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. O sea, nosotros estamos llamados a vivir una vida en santidad, una vida apartado, pero tenemos que entender que el combo viene completo. Realmente no hay evangelio sin cruz, no hay evangelio sin sufrimiento, pero eso no nos puede apagar el gozo, porque el gozo de nosotros viene de una relación buena con Dios y de saber que en sus manos nosotros estamos seguros. El texto para memorizar que tenemos es Hechos 20:24 y lo vamos a ver a medida que vamos rayando bien los versículos. Yo quisiera que ahora que le dije que no guardaran la Biblia, la tuvieran en mano, que revisáramos algunos de los textos en orden. El primer tema, según el maestro, tiene que ver con la negación y el sufrimiento. El versículo 20 dice, 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Nosotros tenemos que esta porción bíblica se da en el tercer viaje misionero de Pablo, cuando ya él venía de regreso a Jerusalén. Cuando él venía de regreso a Jerusalén, ya dice que no pasó por Éfeso. Cuando él iba, pasó por Éfeso, pero de regreso no pasó por Éfeso, sino que se fue a una ciudad, ya que estaba a unos 48 kilómetros de Éfeso, que era Mileto, y por esa vía ya iba a llegar a Jerusalén, que era su destino en ese momento. Dice que enviando pues desde Mileto, o sea, él se establece en esa ciudad y envía a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Podríamos decir que una reunión ministerial, lo que Pablo hizo en este momento. Él llamó a los ancianos de la iglesia y lo mandó a que ellos se movieran a la ciudad de Mileto, donde él iba a estar. Sé que muchos de ustedes saben que la iglesia de Éfeso, el pastor era Timoteo. Después, por ejemplo, el libro, cuando Juan escribió las cartas de Apocalipsis, le escribió una a esa iglesia específica. Ahí nosotros tenemos un mapita, si a algunos le puede salir. Mileto está debajo de Éfeso. Está Pérgamo, Esmirna, Éfeso y Mileto, en la parte baja de Éfeso. Entonces, en esa ciudad, en ese momento, Pablo ya venía de camino a Jerusalén y se detiene en esa ciudad y manda, envía a que los ancianos de la iglesia de Éfeso vinieran a él. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué quería Pablo en ese momento con los ancianos de la iglesia de Éfeso? Dice el verso 18 que cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. O sea, Pablo, como sabe que tiene un testimonio sólido entre ellos, como Pablo ha llevado una vida de entrega total y una vida en santidad, comienza a hablar con ellos, comienza a tratar con ellos partiendo del conocimiento que ellos tienen de él. Por eso le dice, vosotros sabéis. Saben nuestros pastores, saben nuestros líderes, saben todo lo que nos rodean, quiénes somos nosotros realmente. Pablo sabía quién era y le hacía saber a ellos que ellos también sabían quién era Pablo. El testimonio que él tenía de su vida y de su entrega, él estaba seguro. Pablo era uno de los que decía que para él vivir era Cristo y morir era ganancia. Él decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces Pablo parte del conocimiento que ellos tienen de él, de cómo él se había conducido, de cómo había vivido, de cómo se había manejado entre ellos. Y el verso 19 dice, ya él detalla, dice, sirviendo al Señor con toda humildad, no con un poco, no con un chin, no. Ustedes saben que yo le serví al Señor con toda humildad, pero también dice con muchas lágrimas, con muchas lágrimas. Y no solamente lágrimas, dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. A Pablo, quienes los persiguieran a los judíos. Pablo, al igual que nosotros, le tocó una etapa de transición en la historia. Pablo está pasando en la vida espiritual de la ley de Moisés a la gracia.
y le toca el ministerio de la reconciliación en medio del pueblo gentil. Y está en esta parte, en este momento, está para Asia predicando la palabra. Pero dentro de esa predicación, cada vez que él pasaba de un lugar a otro, los judíos iban atrás levantándose. Pablo, cuando da su testimonio de las veces que recibió, por ejemplo, los latigazos que le dieron al Señor, él dice que los recibió varias veces. Al Señor se lo dieron una vez, pero a Pablo lo dieron 5. Y hay diferentes castigos: apedreada, por muerto, lo dejaron, que lo mordió serpiente en el camino. O sea, a Pablo le pasó de todo, pero nada lo detuvo del llamamiento y de cumplir con el ministerio que Dios había establecido en su vida. Entonces él dice que ustedes saben cómo le servía al Señor. Dice con humildad, con muchas lágrimas, con pruebas. ¿Por qué vinieron esas lágrimas, esas pruebas? Por la persecución que los judíos tenían para evitar que Pablo llevara el mensaje de salvación. Pero esa resistencia que hubo de parte de los judíos para que no hubiera un cambio de sistema religioso, para que la gente no recibiera a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿impidió que Pablo siguiera predicando? No. Pablo no se detuvo. Pablo siguió llevando el mensaje a pesar de las circunstancias adversas que aparecieron en su vida. Dice el verso 20, y como nada que fuese útil es rehuido. Oiga las palabras aquí. Rehuir es como si fuera evitar. Él dice, en ningún momento he evitado el anunciar y enseñar públicamente y por las casas. Pablo estaba siendo perseguido. Pero la persecución de los judíos, una persecución a muerte, no impidió que Pablo predicara el evangelio pública y privadamente. Aquí él dice que anunció y enseñó. Por ejemplo, hay una persona en un momento dado que recibe el mensaje, pero cuando él dice que enseñó, está hablando de discipular también. Pablo se estacionó fácilmente 2 años en algunos lugares. E incluso en la cárcel, cuando estaba en Roma preso, desde la casa donde estaba, ahí duró 2 años predicando. Entonces, aún preso, las cadenas físicas no impedían que Pablo llevara el mensaje del evangelio. Donde quiera que Pablo fue sembrado, ya sea en la cárcel o donde quiera que tuvo que correr, que ser perseguido y llevado de un sitio a otro, de todos modos, donde caía y se movía, seguía plantando la semilla del evangelio, predicando el evangelio de la gracia. Así que Pablo no rehusó, no evadió el anunciar o enseñar públicamente y por las casas. Había persecución. Pero ¿de qué estaba lleno Pablo? ¿Qué era lo que había en el corazón de Pablo? El llamado de Pablo estaba por encima de las circunstancias adversas. Pablo sabía en quién había creído y Pablo estaba disfrutando de la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice que, y como nada que fuese útil, es rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El verso 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros tenemos claro cuál era el mensaje que Pablo llevaba. Pablo no se predicaba a sí mismo. Pablo predicaba a Cristo. Pablo predicaba que por gracia éramos salvos. Pablo predicaba que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que nuestros pecados son perdonados. Que para ser salvo había que mirar a la cruz. Entonces solamente a través de la fe en Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que llevarle a las vidas. Porque cuando los entendimientos sean abiertos, el mismo Señor se encarga de revelarle a los demás cuáles deben ser los cambios. A medida que vayan creciendo en la palabra y estudiando la palabra y estrechando su relación con Dios, entonces las personas van a seguir, ¿verdad?, creciendo y formándose en el Señor. Así que Pablo testificaba aquí a judíos y a gentiles. Los judíos, porque donde quiera que él llegaba, buscaba las sinagogas que habían ya de judíos y iba los sábados y predicaba la palabra, pero también él sabía que su llamado principal eran los gentiles y también él le llevaba el mensaje de arrepentimiento para con Dios.
Pablo entendió su llamado, entendió su misión y la tuvo por encima de la circunstancia. Dice el verso 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Pablo está en Mileto, le dice a los ancianos de Éfeso que ellos saben quién es él, cómo se ha conducido, cómo ha trabajado en la obra del Señor, cómo se ha entregado, que a pesar de las circunstancias adversas que han llegado a su vida, él sigue de pie y que va ahora hacia Jerusalén. Dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Por qué Pablo sabía que había problema en Jerusalén? Porque ya el Espíritu Santo se lo había revelado. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Impidió esa revelación de lo que le esperaba a Pablo, que él siguiera hacia Jerusalén. No. Abnegación en Pablo. Ya Pablo se había negado a sí mismo para seguir a Jesús. Ya para Pablo morir era ganancia. Las circunstancias adversas que se presentaron, Pablo no salió corriendo. Pablo no dijo, no, yo tengo que ser prudente, yo no puedo ir para Jerusalén ahora. No. El Espíritu Santo se lo reveló, que allá iban a esperarle prisiones y tribulaciones. Y aunque algunos intentaron que él se desviara del camino, él no lo hizo. Pablo sabía a quién le había creído y entendía cuál era su llamado y su ministerio y le iba a hacer frente a pesar de las circunstancias adversas que se iban a presentar. Prisiones y tribulaciones. El verso 24 es el texto, ¿verdad?, para memorizar, lo que puedan hacerlo y lograrlo, gloria a Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Cuando uno se ama mucho, el Señor habla que el que pierda su vida por causa de él, la ganará. Pero el que la ame mucho, la perderá. Y Pablo como que entendió muy bien esa enseñanza que había dado el maestro. Me quiero yo tanto que me impide hacer la obra de Dios, que me impide predicar el evangelio, que me impide glorificar el nombre del Señor. O como dijo Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, ¿con qué? Con gozo. Pablo habla de prueba, Pablo habla de prisiones, Pablo habla de lágrimas, Pablo habla de tribulaciones. Y sin embargo, en medio de todo ese proceso adverso que se ve tan negativo, Pablo habla del gozo del Señor en su vida. El gozo de Pablo era acabar su carrera dando testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo sabía que su carrera estaba llegando al fin, pero se había propuesto terminarla con gozo. La actitud de Pablo, nosotros la necesitamos en estos días. La necesitamos. Terminar nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor Jesús, para, como Pablo, poder dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Verso 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Estaba Pablo consciente que no iba a regresar por ahí? Sí. Pablo se estaba despidiendo de los ancianos que había establecido en la iglesia de Éfeso y estaba haciendo un relevo generacional. Él estaba preparando a los que iban a darle continuidad a esa obra que él había plantado, para la cual se está despidiendo y dice que no volvía más. Por eso el verso 25 dice, yo sé que ninguno de nosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esta reunión de líderes que Pablo hace en Mileto es para despedirse de la iglesia de Éfeso y para concluir
el mensaje del evangelio que había sembrado en sus corazones, donde le dice, ustedes saben quién soy yo. El verso 26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo estaba limpio de la sangre. ¿Por qué? Porque no rehusó anunciarle todo el consejo de Dios. Pablo no tenía problema en su conciencia porque había predicado un medio evangelio, o un evangelio diferente. Pablo estaba seguro en el evangelio que le había predicado. Y él dice que él no rehuyó, él no evadió anunciarle todo el consejo de Dios. Pablo llevó todo lo que Dios le había dicho que dijera. Así que nosotros también tenemos una responsabilidad en estos tiempos, que como Pablo le dice aquí más adelante a ellos, que ya ellos son responsables, así todo el que nos rodea entienda que ellos son responsables. Pero, ¿por qué? Porque ya nosotros llevamos el consejo, nosotros llevamos el mensaje del evangelio, nosotros hemos guardado nuestro testimonio, nosotros no hemos negado a nosotros mismos y nosotros hemos llevado, ¿verdad?, una limpieza en nuestras vidas, una santidad, una pureza, que los que están oyendo la palabra ya no pueden decir que nosotros somos culpables, que no pueden decir que nosotros predicamos una cosa y que nosotros ejecutamos otra. No, sino que hay una coordinación entre lo que es el mensaje de la palabra y lo que es nuestra vivencia, nuestro testimonio. Por eso Pablo, con toda certeza y con toda seguridad, entonces le hablaba a estos líderes de la iglesia de Éfeso. Ustedes saben cómo yo he vivido entre ustedes. Ustedes saben que yo he predicado la palabra. Y ahora, de verdad, voy a Jerusalén, no vuelven a verme, aquí nos despedimos, pero yo le he anunciado todo el consejo y yo quedo libre de culpa con todos ustedes. Así que el verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Pablo le entrega a la iglesia de Éfeso oficialmente a ellos, entonces le da un consejo. Velen por ustedes. ¿Y también por quién? Por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad, el pastor, de cuidar de él y de cuidar de nosotros. Y nosotros tenemos, lo que somos padres, lo que predicamos, lo que enseñamos, tenemos una responsabilidad de cuidarnos nosotros y cuidar a que Dios nos haya puesto en nuestras manos, pero dándole el mensaje completo, dándole el consejo completo para que si Cristo viene o nosotros partimos, realmente cada quien tenga que dar responsabilidad y tenga que dar cuenta delante del Señor por lo que hizo con la enseñanza que recibió. Así que voy a repetir el verso para memorizar que decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Estamos llamados a ser personas consagradas, a personas que estemos dispuestas a negarnos a nosotros mismos, a no amar tanto nuestras vidas, no amar a Dios sobre todas las cosas y a pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Estrechar cada vez más nuestra relación con el Señor, que afine nuestros oídos para saber, ¿verdad?, la guianza y hacia dónde Él nos lleva. Y que nosotros podamos mantener el gozo del Señor en nuestras vidas y la satisfacción del deber cumplido. Que el Señor, o Pablo en un momento le dijo a los filipenses que no se intimidara por lo que se oponían a la fe. Nosotros vamos a recibir intimidación. Nosotros siempre va a haber gente que, igual que los judíos de ese momento, no quiere que la gente se convierta. Cada uno de nosotros lo ha vivido hasta en su propia casa, de personas que cuando ven que tú tomas tu decisión por Cristo, hay personas que se oponen. En el caso mío, una vez, yo nuevecita, estaba en las aromas frente a la iglesia católica con mi Biblia. Y la abuela Joselito, que era que atendía a la iglesia, que estaba viviendo en ese tiempo, viene y me dice, tu mamá debe sentir vergüenza porque tú te convertiste.
Y entonces yo le dije, por tener la Biblia en la mano, vergüenza. Entonces nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tenemos también que llevar el mensaje completo, el consejo completo, el mensaje del evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, firmeza y valentía. Y solamente lo da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, nuestro pastor con nosotros. Pastor. Amén. Dios te bendiga, Leli. Decía muy bonita exposición. Dios te bendiga a tu familia y bendiga a toda la iglesia en general. A Ministro López le entrego. Que Dios me lo bendiga a usted y a los suyos también. Amén, ministro, que Dios le siga bendiciendo, que Dios siga bendiciendo a todos. Antes de entrar a los saludos, bendecimos de manera muy especial a las vidas que no son directamente